Hoy, en este espacio, desde noviembre del año pasado, lo hemos denominado el Tenor Cultural, que lo produce la Librería del Sur en conjunto con la Casa del Arte y otras instituciones. Muchas gracias por encontrarnos siempre en este espacio, de acompañarnos, y que bueno, sea la palabra, el canto y las cosas bonitas que nos abracen siempre. 18º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Esto, palabra eres, es el lema del festival. Hoy, en este espacio cultural entre nos, conversatorio del río, sus rostros y el viaje en la poesía de Leonardo Ruiz Tirado. Vamos a estar en la primera parte, la poeta Luz Marina Almanza. Vamos a brindar un fuerte aplauso a la doctora Mariela Laje. Un aplauso para nuestra querida amiga. Corazones de Fuerza Mayor, la poeta de Roma y el compañero Jackson Hill pueden estar presentes. Los voy a acompañar yo como moderador. Y vamos a tener también un recital de jóvenes poetas: Daniel Mesa, Aaron Castillo, Saray Camacho, Javier Rodríguez y Berenice Vergara. Un aplauso para ellos. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a los poetas, a Vímar Franco, hermano de esta casa, al profesor Nintendo Payo, a los hermanos León, al profesor Félix Salazar, a los amigos Ministerio de la Cultura que está allá, Neida, Raúl, y bueno, obviamente Omar Torres, que coordina la Librería del Sur, y bueno, los amigos invisibles que se encuentran presentes, que son bastantes, los espíritus de la sabana. El título de esta conversa es El río, los rostros y el viaje en la poesía de Leonardo. Dice así: el río hace camino a la memoria, ahora en cada silueta, hecha punta de piedras. En la palabra dura está, sí, esa palabra, simple, cercana a la mano, donde un breve remolino aparece. Pronuncia en cada dedo el encantamiento de agua, marcas de agua. Apriete fuerte la orilla y la madera, también un cuerpo notable, que parecía desconocido, a veces dudable. En el destello figuraban las rocas poemas o cantos rodados, tal vez olvidado en este río. Este río es tiempo, compañero cercano. Era un río perdido, fragmentado en mi cabeza. Tantos ríos, muchos de ellos convertidos en nubes, en una voz clara, en el viaje íntimo fluvial. Este río irrumpe en los rostros, en los espejos salpica el aire, mueve, corre a veces en la corriente oscura. ¿Qué refleja arriba o abajo? ¿Dónde la canoa gravita sobre las hojas hundidas? ¿Cuál es la transita en los rechazos del poeta? Pregunta la morrilla. El efluvio increpa nuevamente los rostros ajados por la arcilla. Esta se mueve abajo de la piel, por los ojos. Todos toman a la apariencia y boca sudar por su ribera, esperando el abrazo. Cualquier caudal es el mismo río que pienso, que disfrazo tal vez. En él dejan de hablar la luz y las arenas todas tendidas sobre un libro, más bien sobre muertos. El río que rebosa la casa, la mezcla con soles, la mitad que lava los vestuarios del alma. El río con gobierno es ancho, es anciano, sabio, es un río con barba, el río. El río al que se le canta no es verdadero, sino el recostado al barranco. Pero aún en eso lo celebro como un Dios, nacido de los sueños y del aire. Ya no lo canto, es el que canta y canta, cercano, fugitivo, para dejarme florecer un instante, no menos notable y pasajero. Este río que pasa, en mi fondo se ha ido a las piedras y quedaron solo sombras corpóreas de mis cantos rodados. Brusco, hundida, mentona, silba en mis adentro, brota en mis orillas. Río tantas veces cantar y nunca más horadado de silencio y amarguras. Agua para que las palabras no apresionen,
Ningún pintor puede pintar, ninguna red puede tejer. La casa en el camino en la casa. Un pie en una y en otra, quieto y andado. Casa llevada por parte peregrino. De viajes, los rincones en la sangre, despantan la vehemente valía. Para ella tesora sus secretos. A los 18 años, un poco más lejos, en los muros de sangre del jardín de atrás. Hay, y en el rumor de pacientes lloviznas, figuras que pasamos como espectros desde el espejismo en la ventana de tu infancia. Aparearse y tornar en el comprobio de los libros y las manos que afuera aguardan la alucinante del trigo. Guarda un plato caliente al que algún día vendrá un vaso de vino, un mantel individual que tendría en el césped a la orilla del río. Toques, mariposeros, gente que se asomó hasta el torso, a la lluvia, frente a un auto azul marino, más veloz que un rayo en la bóveda de agosto, como esta fruta que amarilla en una guantera, ese mapa que hizo limadura en el jardín del recuerdo. Hablar de Leonardo Gustavo Luis Tirado, para mí es un referente en relación a los poetas contemporáneos. Y yo creo que este es el momento ideal para que se abra un espacio para el estudio de los poetas contemporáneos. Vamos a tener que empezar primero a buscar un libro de los poetas marinenses y afinarnos un espacio que tenga abierto para todo el mundo. Yo sí titulé lo poco que hice porque me dieron 10 minutos, y con el permiso de ustedes voy a leer lo que escribí. Se llama La poética del movimiento en la poesía de Leonardo Ruiz Tirado. Siempre bajo la mística de meternos cuando vemos poesía a pensar en profundidad sobre los símbolos lingüísticos. Y lo que esto significa, a pesar de que nuestra cotidianidad está colmada de esto cuando nos comunicamos de diversas maneras y mediante variados medios para transmitir lo que sentimos y lo que pensamos. Cada uno de esos símbolos está formado de significaciones que revelan nuestros imaginarios. Ellos van y vienen de forma consciente e inconsciente. Este proceso tan natural, porque lo hacemos a diario desde que nos levantamos, es el que ha fortalecido la cultura y la identidad a lo largo del tiempo, que ha permitido la cohesión y el sentido de permanencia de los grupos culturales. Son más que símbolos lingüísticos que se cargan de contenido semántico. Muy bien lo expresó el filósofo francés Paul Ricoeur cuando dijo, ya fallecido en el 2005, cuando señaló que los territorios del símbolo son los sagrados, los sueños y la poesía. De esta última voy a referirme hoy, de la poesía, específicamente de la poesía de Marinés y Leonardo Ruiz Tirado. En estas breves palabras nos atreveremos a tomar aspectos muy precisos que nos han llevado a concluir que es un tema esencial de su poética y el movimiento. Tanto de su percepción de los estímulos que ocurren de su realidad externa, que se le llama heterocepción, como de los estímulos que ocurren dentro de sí mismo, que es la heterocepción. Es así que su lenguaje poético tiene como médula el movimiento. Esta condición la podemos asociar con un proceso experimentado por el sujeto lírico en diferentes fases de su función humana y en diversos territorios de espacios donde le ha tocado estar o vivir. Y por supuesto, me refiero al concepto del movimiento desde el enfoque de la filosofía contemporánea, donde el movimiento está relacionado con la libertad y la autenticidad de la existencia humana y su relación con el tiempo y el territorio o el espacio. Desde esta perspectiva resulta más práctico concebir su obra dentro de la poética del movimiento, por lo que resulta más identificada la figura del río, los rostros y el viaje de su poesía. En consecuencia, para penetrar y comprender esa poética del movimiento, la poesía de Leonardo Ruiz Tirado, debemos hacer un recorrido por su poesía donde podemos observar, por ejemplo, el tratamiento dado por el poeta al río. Este término tradicionalmente definido como el curso de agua que se mantiene en permanente movimiento y fluctuación y que se conecta en otras aguas mayores, se le otorga un valor metafórico al conectar una imagen con una idea al inicio del poema publicado en el poemario Esto, Palabra y un poemario espectacular. Lástima que yo no lo tengo en físico, sino lo pude bajar por internet.
ahorita con las redes uno lo puede, pero no hay como tener en físico que uno lo lleva debajo de una mano, una hamaca, etc. Y ahí ese contacto íntimo, uno hasta se vuelve con ellos aquí como un gran amado. Se lo puede variar. Entonces trabajé en el formato digital. El tratamiento dado por el poeta al río. Este término tradicionalmente definido como el curso de agua que se mantiene, repito, en permanente movimiento y fluctuación y que se conecta con otras aguas mayores, se le otorga un valor metafórico al conectar la imagen una idea del inicio del poema publicado en su poemario. Esto, palabra de editado por Monte Ávila en el año 2023. El título del poema es Espacio, el sol en la ventana abierta. Y dice así, cito: cuando este sol de agua y sed en la ventana abierta desde la infancia habla, me dispongo a cantar, y viene solo un espejo sin fondo, río, hecho aire libre. Cito, pero vemos como el yo poético en su imaginación evoca recuerdos de su niñez, y el agua del río funciona como un espejo. Y este símbolo de la representación de la realidad solo en apariencia, el río, pues al estar frente a él vemos una imagen idéntica pero inversa. Cuando el poeta está frente al río, cree que está en un espejo. Lo bueno es que al estar frente a ese espejo sin fondo, el sujeto lírico se autocontempla, va de encuentro consigo mismo. Pero también este espejo representa el otro lado de la ficción, un mundo imaginario simulado y misterioso. Por ello el poeta inspirado lo sugiere más adelante al escribir, cito: el engaño provisto de un espejo doblado hacia el paisaje nos dibuja como un boceto pop, el estallido de su reverberación más cruel allá por un horizonte de alas parcas, y huye hacia nosotros la llanura con sus manchas de bestias avanzadas, y a fuerza de costumbre nos marchamos, y con ímpetu de olvido nos quedamos. Restan del espejismo solo fatuas luces, a veces de memoria de la encina, y es verdad cuando se vio el río pasar cada mañana cerca, lejos, nunca se sabe dónde, rara vez para qué. Ya lo había leído hace rato. Indudablemente que el sentimiento que abraza quien lee estos versos es el ideario poético que asume el poeta Ruiz Guevara, todo inspirado, quien como las parcas corta de aquí y allá para embalar con cada palabra el tenido de la vida. Y en ese constante movimiento el agua se hace mitad de su poesía. El poeta usa ciertos términos en su prosa para representar al agua como son el sudor, el vapor, la cascada, la laguna, la lluvia, el reloj de agua y por supuesto el río. Este es el elemento que más se hace presente como fiel compañero y testigo de las bondades de la vida y del sufrimiento que padece. Quizás son los hilos invencibles de la realidad que le ha tocado vivir en su momento mismo. Pero como un curtido poeta que conoce el oficio, Ruiz Tirado deja asomar a su narrativa esos elementos vitales que están henchidos de ilusiones al escribir más adelante el verso, que me encanta este verso, cito: y se tengo la luna presa en un mundo de agua. Cierro cita. Observamos de nuevo que el agua es un alambique, un manantial profundo por donde todo pasa. El agua no solo representa la vida, sino va más allá de su constante movimiento. Simboliza el tiempo y el transcurrir, la vida y la muerte. Así es que si el agua, al estar emparentada a la luna, en esa forma tan caprichosa, porque es lo que el poeta quiere que sea, cuando él dice tener la luna presa en un modo de agua, nos permite revelar que el hombre en su transitar vital está lleno de olvido, de memoria, de movilidad, de sueños, de imaginario y muerte, como lo expresara el poeta Jorge Manrique. Estaba triste por la muerte de su padre y escribió, cito: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que se morir. De allí que el poeta Leonardo Ruiz escribe, cito: volver a recorrer con la crecida los tiempos indurables, los días de agua y el sol, el río indetenible, las manijas y los goces, desenredar el texto, es decir, el tejido, de cada aquel ficticio como si el futuro empujara el ovillo contra el abismo de la sal presente. No volver, no empezar y reanudar, solo ser el tiempo, o mejor en el espacio lento de la sombra bajo cada grano de arena en el reloj. Cierro la cita. En la poética garinesa encontramos también poetas que habían escrito al río, como Faruda Hernández con su poema dedicado al río Masparo,
Eduardo Aguirre Rangel y su poema titulado Río, Enrique Terrero Garrido y su poema Río, entre otros poetas. En el escenario de esta idea transita la poesía de Leonardo Ruiz, con su diversidad de alternativas significativas, y en esta narrativa estamos invitados a escuchar a la voz poética y entender por la lectura de su prosa que son unas partículas menudas que se dispersan en el amplio horizonte del universo. No somos más que eso. Para concluir, quiero decir que por la poesía de Respirado transcurre una historia muy humana, que nos ha enseñado que la vida trae sus palabras, como él lo dijo, tropismos asolados por el sufrimiento. Por eso él poetiza desde el dolor, muchas veces poetiza desde ese sufrimiento. Entre las señales de la tierra, de la naturaleza, del sol, del hombre y de la libertad. Siempre al paso de un río, para que cure los padecimientos sea cual fuere. Por eso me quedo con la fortaleza de sus versos. Cito, este último verso para cerrar, dice, la gente canta, danza rota dentro mientras al paso un río con sol de canuco cicatriza el dolor. Muchas gracias. Fernando Gustavo, así como se lo dije toda la mano. Yo no soy Leonardo, yo soy Leonardo Gustavo. Es un amigo, mi hermano, mi padre. Hace muchos años, cuando yo llegué aquí a Barranquilla, sobre esa amistad. Leonardo Gustavo nació el 14 de agosto de 1959. 14 de agosto nace el poeta Orlando Araujo, uno de nuestros grandes nacionales. A veces la vida tiene una coincidencia de sobre todo la voz. Leonardo es un intelectual, abogado, no lleva a de la universidad, pero no es un hombre demasiado inteligente, demasiado brillante. Tuvo influencia de su padre, como creador nacional de trabajo, antropólogo, artista. Yo sobre leí por ahí en algunas entrevistas que le han hecho con motivo de homenaje en la juventud. Si se va por las redes sociales, Facebook, pues hay entrevistas que le han hecho a Leonardo y Leonardo, los amigos hablan de Leonardo. No solamente escribe, sino que, como dice un amigo, también pinta, hace bocetos, hace una exposición en el homenaje de la FIPEN y Caracas también. Cronista, ensayista, amigo. Lo conocí en el año 92 en la Biblioteca Pública Luis Hernández, cuando elaboraba el plan más completo de teoría de poesía leonesa, 100 años de poesía. Luego, hace unos años atrás, se hizo una compilación nombrada y ampliada junto con la poeta Xiomara Ortega. Fui muchos años a su casa en Marinita, con frecuencia. No solamente iba, sino que pasaba días aquí, estuve conviviendo con él un par de meses, más familiares, de eso. Leonardo de la María siempre me decía, una vez dijo, José Leonardo, le dijo, entonces caminos por allá por Marinita. Pues eso me llena a mí más que otra cosa. Compañero de camino, lectura fino de memoria poética. Publicó notas en medio de frente, ¿verdad? Es editor de mis textos de mi texto poético. Cuando publicarme una valorina de serie, pues respondido por Leonardo, se van a publicar 4 libros de creación. Y lo mismo cuando se hizo el concurso para cada día un libro, y publicaron muchos autores en todas las áreas, pues yo también participé con un libro y el libro ganó en mi trabajo poético, porque estaba lo fue presentador de la vocación del Pablo, y luego hace 2 años de la
yo pongo el libro pensando que el libro que se va a analizar, a cambiar el color de libro para leer, cuando lo bajo por PDF, me consigo brevemente, voy a empezar para mí. Eso muestra la calidad, la fecha, la montaje, y después también algunos colores para mí, como yo como yo. Vamos a ver, solo lo que yo por aquí, porque no tengo ni idea de un poco mejor, como si lo logro leer. La palabra juicio no tiene fuerza, no tiene salida sino luego por dónde, y es todo importante. Solo resulta ligera y falsa la palabra que no significa nada, pero mueve la fuerza. Me llama la atención como y uno de los instantes es la ventana y la puerta. La ventana pues como ese marco, como la puerta que o sostiene algo como la puerta, la pared o la ventana. Y la ventana como algo que mira hacia afuera, por el horizonte, la puerta. El libro es de Adeno, no voy a hablar de lo que hay. Es un libro relativamente reciente, breve, vamos a con un juego que se llama Portolupe, porque le llama Portolupe, que tiene que ver con Portolupe en este poema. Portolupe es 1914, voy a leer. Si usted pone un barco con vuelo de reses, no entra el polvo en las manos. Hasta el sol de hoy no se ha visto nadie morir de calor con tanta agua de río para refrescarse con chapuzón o totumo mientras se hace las guardias. En calma noche, con las primeras prisas, sirve el 15 de carne y cosas con verduras, y fogones multiplicados en los puros, dicen los oficiales, y a quien presta candela en el tiempo, se condenan las palmas. Avanzamos en el ganaremos la guerra. Sí, ganaremos esta guerra, sí señor. Si perdemos la batalla, seguirá la guerra. Se va y lo pone en duda. Se adelantan los fuegos incendiarios a las bombas de caña, a la vela marrón de las batallas. Cuatro caimanes, anuncia una en voz baja, con el cigarro apagado entre ustedes, en donde la hermana santa de las cosas. Avanzamos hacia el disparen al azar porque allí reflejen estos fuegos. Vamos en una ciudad. Continuó. Es fiera la batalla. Disparan modernistas desde las altas cañoneras. Los filibusteros de agua dulce toman luces. Hay un guerrero de muerte de lado a lado. Se baila, se come, cerebro valiente con sangre en las rosas. Por la mañana se oyen cantos de verde enemigo. Les mandamos refuerzos. Nos unimos, los bastantes, a soltar en las barras. Revienten esa novia comandante. El barco se lo lleve el río para que no nos alcancen los juntos. No se pusieron los revolucionarios. Se regaron colombianos. Se terminaron por todo eso los consiguen. En menos de 100 años su poder. Esta relato me llamó la atención porque no es poesía ni montar con prosa poética. Es como una crónica de ese pueblo de Cristina que sucedió 10 años en 1914. ¿Se acuerdan más o menos que en 1914 todavía estábamos mandando el general Gómez? Y el general Gómez mandó mucha gente a la cárcel, entre ellos a Maizano. Que Maizano, como todos, de un soldado de Maizano, famoso, llamado Pedro Cercada, familia del comandante Chávez, fue el abuelo de Doña Elena.
Bravo.